Satisfacción del Gobierno foral y de parte de los sindicatos de Volkswagen Navarra con la asignación de dinero por parte del Gobierno central para el coche eléctrico. El proyecto presentado por el grupo formado por Volkswagen y SEAT va a recibir casi 400 millones de euros. Es la mitad de toda la partida del PERTE, duplica la cantidad que inicialmente había anunciado el Gobierno central, pero es la mitad de lo previsto por el grupo para poder llevar a cabo todos sus proyectos. Así que habrá que ver si alguno de esos proyectos tiene que quedarse por el camino o si la segunda convocatoria de ayuda suple lo que hasta ahora no se ha recibido. En cualquier caso, lo que nos importa sobre todo es cuál va a ser la cantidad concreta que va a recibir la planta de Landaven. Seguimos pendientes, por tanto, de un dinero que marcará en buena medida el futuro de Volkswagen Navarra, pero también de conocer qué medidas fiscales aprobará el Gobierno de Navarra para el año que viene y cómo afectarán al bolsillo de la ciudadanía. El Ejecutivo y EH Bildu siguen negociando, sin llegar de momento, al menos que sepamos, a un acuerdo. El mayor escollo sigue estando en el impuesto de sociedades. El Gobierno presidido por María Chivite no es partidario de subirlo, como le pide la coalición Abertzale o Izquierda Esquerra. ¿Subida o bajada de impuestos? ¿Más presión fiscal o no para las grandes empresas? Mucho que debatir y que decidir con la cuenta atrás ya en marcha y más crucial que nunca, pues afectará y mucho al día a día de una población inmersa en una crisis energética y de precios. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al Dilema. Comenzamos. La economía y las medidas fiscales siempre en el centro de la actualidad, pero ahora sí cabe más que nunca. Sobre todo ello vamos a debatir en los próximos minutos y lo vamos a hacer con las personas que ya les paso a presentar a continuación. Ángel Ansa, Navarra Suma, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, como siempre. Ramón Alzorri, PSN, buenas noches, bienvenido también. Muy buenas noches, encantado de estar aquí. Laura Aznal, bienvenida, buenas noches, Gabón. Gabón, buenas noches, un placer. Y nos acompaña también Miquel Buil por parte de Podemos Aldugu, muy buenas noches, Gabón. Gabón, buenas noches. Bueno, pues hoy, como les contaba, conocíamos esas primeras reacciones por parte del Gobierno de Navarra y de dos de los sindicatos que forman parte de la planta de Landaven, de Comisiones Obreras y UGT, que daban una rueda de prensa. Ambos coinciden, y también con el Ejecutivo Foral, en valorar de forma satisfactoria esa cantidad de casi 400 millones de euros que va a recibir el proyecto formado por el grupo que está formado por Volkswagen y por SEAT. Celebración por parte del Gobierno de Navarra tras conocer la llegada de 400 millones de euros para el PERTE del vehículo eléctrico. Inyección económica que llegará a Volkswagen Navarra y que el Ejecutivo Foral califica de importantísima. Una cifra importantísima, una cifra que supone el mayor paquete de ayudas públicas de la historia. Unos fondos europeos que llegan a la comunidad foral y que, según el Gobierno, seguirán llegando para poder llevar a cabo las modernizaciones que permitan un cambio productivo y social. Según Saiz, el objetivo del Gobierno siempre ha sido dar estabilidad a los trabajadores, reto que parece haberse cumplido. El futuro de la factoría está garantizado, la electrificación de la planta es una realidad. Un futuro que desde los sindicatos también ven asegurado. Nosotros pues tenemos confianza en que el centro de Landaven es un centro que tiene el futuro asegurado desde el punto de vista de la electrificación. Una ayuda, como ven, bien recibida y que ahora toca asegurar para que la factoría de Landaven continúe siendo el motor de la industria automovilística en Navarra. Sí que es cierto que ahora les toca tanto a las secciones sindicales de Volkswagen como al Gobierno foral como al Gobierno de España apuntalar estas decisiones. Con todo, el Gobierno foral ha remarcado que el PERTE es un buen ejemplo para seguir estrechando la relación público-privada. La idea que comparten SEAT y Volkswagen es ejecutar con los casi 400 millones de euros que les ha asignado el PERTE el máximo número de proyectos posibles. El objetivo del proyecto Fast Forward, que incluye ambas marcas, es movilizar la mayor inversión de la historia de la industria en España. Tendrá un valor de 10.000 millones, todo para avanzar hacia esa movilidad eléctrica del futuro, en la que se incluye la planta de baterías de Sagunto, que tendrá un coste de 3.000 millones. Ese es el proyecto estrella, pero los planes incluyen el desarrollo de la producción del vehículo eléctrico en las plantas españolas, también en la factoría de Landaven. La noticia ha sido bien recibida entre los trabajadores navarros, que ven en la asignación un compromiso con el empleo del futuro. Queda por ver qué cantidad concreta se destina a Volkswagen Navarra y qué próximas ayudas se reciben en la segunda convocatoria de este PERTE del vehículo eléctrico. Pues todos estos datos son los que hemos conocido en las últimas horas, un PERTE del que llevábamos mucho tiempo pendientes para conocer esa cantidad que se iba a asignar
al grupo conformado por Volkswagen. Lo que queda todavía por saber es qué cantidad exacta es la que va a llegar a la planta de Landaven. Para eso todavía tenemos que esperar, pero de momento el Gobierno de Navarra insiste en que el futuro de Volkswagen Navarra está garantizado. Así lo entienden también Comisiones Obreras y UGT. Vamos a abrir ya el debate para conocer la valoración de los grupos parlamentarios. Navarra Suma, señor Ansa, ¿cómo valoran esta cantidad que va a recibir el grupo conformado por Volkswagen Navarra? Bueno, yo creo que en primer lugar es una buena noticia que esta convocatoria del PERTE del vehículo eléctrico se haya resuelto ya de manera definitiva después de muchos retrasos que estaba teniendo esta convocatoria, y desde el tiempo en el que se había anunciado, la verdad es que ha tardado muchísimo, y esto al final solo genera incertidumbre en un sector muy importante en la economía española y que si algo necesita es certidumbres. Está claro que hablar de una cifra de casi 400 millones de euros es una cantidad importante, pero yo creo que la pregunta que hay que hacerse aquí es si esa cantidad es suficiente. Nadie duda que es una cantidad alta, pero hay que hacer un análisis y una serie de consideraciones antes de salir. Bueno, me parece que la consejera Sáenz, la portavoz del Gobierno, ha salido con ya demasiado triunfalismo, cuando en primer lugar lo que hay que recordar aquí es que el grupo Volkswagen, el SEAT Volkswagen, lo que ha dicho es que va a analizar primero esta resolución definitiva y que se va a tomar los días que quedan para las posibles alegaciones, va a tomar su tiempo para estudiarlo, porque hay que recordar que la intención de ellos en este proyecto era de invertir 10.000 millones de euros, que eso incluye 4 ejes, entre ellos la electrificación de Martorell y Landaven, la construcción de la factoría de las baterías en Sagunto. Es una cantidad muy importante, y los cálculos que ellos tenían, lo que ellos esperaban recibir en esta convocatoria, en este PERTE, era alrededor de 1.000 millones de euros, y ahora se encuentran que ha recibido menos de la mitad. Evidentemente, un grupo empresarial con estas cifras que estamos manejando, cuando recibe menos de la mitad de lo esperado, tendrá que hacer un análisis de cara a cuáles van a ser esas inversiones definitivas. Entonces, como digo, en una primera valoración es positivo. Claro que es positivo que venga ese dinero, porque es una cantidad importante, pero la pregunta y lo que hay que analizar, lo que tenemos que ver ahora es si va a ser suficiente para que Volkswagen, el grupo Volkswagen, lleve a cabo todas las inversiones que tenía planteadas en nuestro país. Pues le lanzo esa pregunta al representante del Partido Socialista, señor Alzorriz. ¿Es suficiente esos 400 millones de euros? Yo creo que es una buena noticia que da seguridad, da tranquilidad y da futuro a la planta de Volkswagen Navarra y otras plantas en otros lugares de España que ya no van a tener esa posibilidad de electrificación, y por lo tanto es algo que tiene que dar esa seguridad a la planta de Landaven. A partir de ahí no solo van los 400 millones, estábamos hablando de que el otro día el consejero Ciriza ya adelantó una inversión que se va a hacer en Volkswagen también para sacar las vías del tren de la planta y posibilitar la ampliación de la misma, que es lo que solicitaba la empresa. También hay dinero que se ha metido para puntos de recarga, para el futuro de esos coches eléctricos dentro de nuestra tierra y dentro de nuestro país, y yo creo que es algo que muestra también un compromiso firme del Gobierno de España por la planta de Volkswagen y un compromiso firme por la electrificación de la planta de Pamplona. Por lo tanto, es algo que estábamos esperando, es algo que ha tranquilizado a la plantilla, como hemos visto en los sindicatos, y también al Gobierno, y es algo que conjuntamente con ese buen hacer de los trabajadores y trabajadoras de Volkswagen, que han hecho de la planta de Volkswagen una planta puntera a nivel europeo, pues dé la seguridad del futuro a Pamplona. Por lo tanto, estamos satisfechos y estamos seguros de que no solo va a contar con la inversión del Gobierno de ese PERTE, sino que además ese PERTE viene acompañado de unas inversiones milmillonarias por parte de la compañía Volkswagen, que eso también da muestras del compromiso que tiene la planta o la marca Volkswagen con Navarra, con Landaven. Señor Aznar, ¿qué valoración hacen de EH Bildu? Desde Euskal Herria Bildu pensamos que es una buena noticia, en primer lugar porque ya se ha resuelto de forma definitiva. Estos 400 millones pensemos que es la mitad prácticamente del total que va a destinar el Ministerio en este caso. Y bueno, lo que pensamos es que en el camino hacia la transición energética, la movilidad sostenible,
la electrificación de la movilidad, la sostenibilidad, es una revolución la que viene y entonces esto va a requerir de fondos, va a requerir de mucho dinero, pero por supuesto, dinero que tiene que ser aportado no solo desde el sector público, sino desde el sector privado también. Entonces, para muchos nunca va a ser suficiente el dinero que va desde lo público hasta lo privado para apostar por proyectos estratégicos. Pero pensemos que el futuro de la planta está garantizado, la electrificación también. Y también a mí me gustaría decir que siempre hemos dicho que tampoco es la solución que garantice el futuro del sector del automóvil sustituir 300.000 vehículos de combustión por 300.000 vehículos eléctricos. Creo que viene una revolución en torno a la movilidad. Y bueno, y también pensemos que de todos estos dineros del PERTE, pues bueno, casi la mitad de los 140.000 millones son a fondo perdido. A fondo perdido para todos estos proyectos que se supone que son estratégicos, que van a crear empleo y que van a crear crecimiento económico. Pero bueno, cuidado a veces también con la colaboración público-privada, que venimos hoy de hablar largo y tendido de mascarillas, y entonces, por supuesto, creo que las empresas tienen una responsabilidad con el conjunto de la sociedad, que estamos apostando por este tipo de proyectos estratégicos. Entonces creo que es tiempo de que todos los sectores colaboren en este camino, eso desde luego. Señor Will. Bueno, desde luego una satisfacción y una buena noticia para nuestro tejido industrial, eso está claro. Ya se ha dicho aquí, estamos en un momento de reconversión, de revolución, dicen por ahí, y yo creo que es evidente que esto es así, y además, bueno, los pronósticos que se pueden hacer tampoco están muy claros. Quiero decir, la compra de coches, ¿vamos a sustituir nuestros coches unos por otros o no? Todo eso tiene que verse, el tema de los materiales en relación a los minerales raros, el tema de la electricidad, ¿no? Los coches van a ser eléctricos y tenemos un grave problema con la electricidad, y yo creo que de alguna manera este fondo, este PERTE, sí que garantiza para Navarra el mantenimiento del empleo. Ya se ha dicho aquí, el mayor paquete de ayudas públicas de la historia, ¿eh? Yo creo que es una muy buena noticia, y en ese sentido lo que nos encontramos siempre con esta cuestión es con ese afán de generar incertidumbre, que yo desde luego he denunciado cada vez que Navarra Suma ha amplificado mensajes que desde luego han generado un gran malestar. Nosotros creemos que nunca ha estado en peligro este PERTE, o el compromiso del Gobierno de Navarra, o el compromiso del Gobierno de España. Se llegó al extremo en el que el señor Esparza planteó una moción en la que pedía urgentemente intervenir. Digo, uy, vamos a intervenir la Volkswagen, este hombre se nos ha vuelto comunista. No, intervenir, que la presidenta intervenga para pedir, por favor, que no se vayan, ¿no? Digo, bueno, que es que esto no lo ha nombrado nadie, ¿no? Nosotros creemos que es cierto que cuando hablamos o trabajamos con multinacionales, las incertidumbres que se generan en determinados momentos también favorecen posiciones negociadoras. Y en este sentido, pues nos encontramos siempre a la derecha amplificando, ¿verdad?, una suerte de incertidumbre que presiona plantillas, presiona socialmente y obliga finalmente, ¿no?, a ceder más ante estas multinacionales. En todo caso, es evidente que Volkswagen es importantísima para Navarra y hay que mantenerla. Nosotros la vemos como una fortaleza, pero también aparece de vez en cuando como una amenaza o como una debilidad cuando, ¿verdad?, leía en un titular, la Volkswagen se mueve y Navarra tiembla. Es así, tenemos esa dependencia y hay que esforzarse muchísimo por generar tejido propio, tejido autónomo y repartir la riqueza, la creación de la riqueza más allá de esta multinacional. Ahora, no sé si quiere contestar la señora Ansa, pero también les lanzo otra cuestión. Ahora estamos pendientes, por tanto, de qué pasará con esa segunda convocatoria de este PERTE, que no sabemos cuándo será, y en qué medida aquí pueden o no las instituciones influir. Me refiero al Gobierno de Navarra o al Gobierno de España, o si no se puede hacer nada en ese sentido. Bueno, vamos a ver, aquí dice el señor Will la incertidumbre que queda Navarra Suma. Yo voy a recordar, por ejemplo, que amplifica. El diseño y la convocatoria de este PERTE ha sido un fracaso por parte del Gobierno de España. Y me voy a explicar. Este Gobierno,
el gobierno del señor Sánchez y el gobierno de la señora Chivite, que son expertos en la propaganda, en el humo, en el marketing. Quiero recordar aquellos más de 3.400 millones que iban a llegar a Navarra, que anunció la señora Chivite, y 2 años después ha llegado menos de la 10ª parte. Cuando el señor Sánchez anuncia el PERTE del vehículo eléctrico, anuncia 2.975 millones de euros. Se ha resuelto la convocatoria ahora con 880 millones, es decir, se ha adjudicado ni siquiera el 30% de lo que había anunciado el señor Sánchez. Un fracaso absoluto, es decir, estaba vendiendo humo de unas cifras cercanas a los 3.000 millones y al final se ha asignado el 30%. Por otro lado, cuando se hace primero la primera resolución, la provisional de este PERTE, al proyecto del Grupo Volkswagen se le asignan 167 millones de euros. Y el Grupo Volkswagen da la señal de alarma y dice que deja en el aire construir la factoría de gigabaterías que iba a construir en Sagunto. A partir de aquí, de repente, algo que hemos denunciado nosotros siempre, que es la absoluta falta de transparencia en el reparto de estos fondos europeos por parte del gobierno del señor Sánchez y por parte del gobierno de la señora Chivite, se saca una resolución definitiva. Por cierto, en esta primera el Grupo Ford se retira, es decir, aquí las incertidumbres existen de manera real. Se saca esta resolución definitiva y resulta, partiendo, como digo, que es una buena noticia que ese dinero pueda venir a Navarra, al proyecto del Grupo Volkswagen se le incrementa la asignación en un 137%. Y al resto de proyectos que hay, por ejemplo, tengo aquí datos, al de Opel se le incrementa en un 22%, a Irizar un 0,67%, a Renault 0,82%. ¿En base a qué criterio se resuelve esta convocatoria definitiva y a ese proyecto se le incrementa un 137% y al resto de las empresas no? Es criterio político, es que aquí al final no ha habido ninguna seriedad, es un cachondeo. Esto es un cachondeo. ¿Cómo se ha resuelto esta convocatoria? Es decir, sacan una resolución, una empresa da la voz de alarma, protesta de que es insuficiente y del Gobierno de España se saca esta resolución definitiva sin ningún tipo de explicación. Por lo tanto, las incertidumbres no las generamos nosotros, se está demostrando y ha habido muchas quejas. Y como he dicho, vamos a ver qué valoración se hace de esta resolución definitiva. ¿Que es una buena noticia? ¿Que es una cantidad importante de dinero? Por supuesto. Pero vamos a ver cuál es ese reparto definitivo, porque a nosotros se nos acusa de aquella moción. Nosotros siempre le pedíamos a la presidenta Chivite que todo lo que estuviese en su mano, como presidenta, como gobierno, que se sentase con la empresa, porque nosotros algo que hemos pedido siempre, que pedíamos en esa moción, era que el empleo, tanto en Volkswagen como en todas las empresas que hay alrededor de proveedores de Volkswagen, que no se perdiese ese empleo, que no se pierda el empleo, que tome el Gobierno de Navarra, que se siente con el Gobierno de España, con la empresa, para tomar todas esas medidas para que no se pierda ese empleo y también que la planta Landaven no fuese peor tratada que la de Martorell por los acuerdos del señor Sánchez con los partidos independentistas catalanes. Eso es lo que hemos pedido nosotros desde Navarra Suma, es lo que han rechazado el resto de partidos y, como digo, es una buena noticia, pero nosotros creemos que hay que haber calma y cautela y vamos a ver qué valoración hace el Grupo Volkswagen de esta asignación que tiene y si le va a llegar para hacer todos sus proyectos. Señor Alzorri. Yo creo que la manipulación y la utilización política que ha hecho Navarra Suma del caso Volkswagen ha sido torticera, ha intentado generar incertidumbres cuando no las ha habido en ningún momento. La presidenta del Gobierno de Navarra ha estado en permanente comunicación con la dirección de la empresa, con la multinacional a nivel alemán, con los trabajadores y trabajadoras reuniéndose con el comité, con el presidente del Gobierno de España. Creo que se han ido trabajando los temas con tranquilidad, pero con seguridad, con determinación. Nunca ha estado en peligro la planta de Volkswagen y a los hechos me remito, las mayores inversiones de toda la historia para darle una transformación y un futuro a nuestra planta que de otra manera no hubiera llegado. Pero ya sabemos cuáles son las fórmulas de la derecha. En la crisis del 2008 lo que hubo fueron ayudas a los bancos, 60.000 millones. Hubo destrucción de empleo, hubo abandono de las personas y de las pymes y los autónomos. Eso es lo que hubo en la anterior. ¿Qué ha habido en esta? Un presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que ha ido a Europa a negociar 140.000 millones para, primero, sostener a las personas que peor lo estaban pasando, segundo, sostener también a las empresas y a los autónomos de nuestro país y tercero,
transformar nuestro país para darle un futuro y una seguridad que de otra manera no hubiera llegado. Esas son las fórmulas que ha tenido la derecha, que apoyaba a UPN y apoyó UPN, la de ayudar a los bancos, y yo creo que ahora lo que se ha hecho es ayudar a las personas y a las empresas, y en eso estamos. Lo demás es generar incertidumbre permanente para intentar sacar un rédito político que no lo van a conseguir, porque los trabajadores y trabajadoras del conjunto de la sociedad navarra, pero más concretamente de Volkswagen, saben perfectamente quiénes son los partidos que defienden a la clase trabajadora y cuáles son los partidos que defienden a la clase empresarial, cuáles son los partidos que prefieren beneficiar a los más ricos y cuáles son los partidos que abandonan a los trabajadores, los que no apoyan la reforma laboral para dar estabilidad, los que no mejoran ni revalorizan las pensiones, los que no mejoran el salario mínimo interprofesional. Todos sabemos lo que hace la derecha cuando hay crisis y todos sabemos lo que estamos viendo ahora mismo con la izquierda y con proyectos progresistas liderando tanto Europa como como España, ¿no? Y Navarra en este caso. Los partidos estamos para transformar, para generar certidumbres, y eso es lo que se está haciendo en Navarra. Generar certidumbres, hablar con los trabajadores y trabajadoras, con la dirección, porque el futuro de Volkswagen está asegurado y desde luego no es por los cantos de sirena que permanentemente ha hecho la derecha para que a Volkswagen le fuera mal, sino Navarra ha asegurado el futuro de Volkswagen con compromiso, con dedicación, con PERTEs y con ayudas que se les va a realizar a la planta para que se electrifique y sea una planta de futuro y no de pasado. Queda pendiente, sí, ahora saber sobre todo lo que llega para Landaven, ¿no? Que es lo importante, porque dentro de este proyecto hay dos plantas, recordemos, la de Martorell y la de Landaven. Yo en primer lugar quería decir, bueno, que Volkswagen dice que esta asignación que se le da viene a ser la mitad de lo que necesita, ¿no? Para llevar a cabo todas las inversiones que tiene que llevar a cabo, pero bueno, la mitad, pero es que solo faltaría que sea el sector público quien tiene que pagar el 100% de las necesidades de una multinacional que tiene importantísimos beneficios como otras tantas, cuya obligación es reinvertir los beneficios y los múltiples dividendos que se reparten, pero ya solamente para sobrevivir, ya solamente por la propia viabilidad del propio negocio. Entonces, muchas veces nunca va a ser nada suficiente, ¿no? Y en este sentido también quiero decir que efectivamente esta cantidad es tanto para Martorell como para Landaven, pero a este respecto quiero recordar que SEAT y Volkswagen son dos marcas que pertenecen a un consorcio, que es el consorcio Volkswagen, que a muchos niveles rinde cuentas de forma conjunta. Y en este sentido, efectivamente, esta planta en concreto siempre ha sido utilizada, manipulada para crear conflictos entre Cataluña y, o sea, la planta de Martorell, la de Landaven. Las decisiones se van a tomar en Alemania, que es donde está el centro de decisión de Volkswagen, y no vale utilizar de forma partidista. El señor Esparza ya fue a traer 80 millones de euros del señor M. Rajoy para el rejuvenecimiento de la plantilla de nuestra factoría de Landaven. Nunca llegaron. Y es verdad que siempre se está utilizando este tema con fines partidistas. Es una de las fábricas más importantes de Navarra. Hasta el momento tiene la viabilidad garantizada. No vale la manipulación y, como digo, insisto, estas ayudas a fondo perdido tendrían que estar condicionadas a una serie de cuestiones como mantenimiento del empleo, condiciones dignas, porque esto de a fondo perdido, desde luego, a nosotras no nos termina de gustar. Señor Will, y ya concluimos con este asunto. No, poco más que decir sobre lo que ya se ha planteado aquí. Decía el señor Ansa que la moción que planteaban se refería, era para que no se perdiera el empleo. Claro, sí, en eso estamos todos. Que no se pierda el empleo es importantísimo y creo que lo defendemos todos, ¿no? Pero, desde luego, la decisión será siempre de la empresa y eso tenemos que tenerlo claro. No es la señora Chivite la que va a contratar, despedir o no. Es una decisión de la empresa, es una decisión que se toma, efectivamente, se tomará en Alemania. Hay una serie de juegos que conocemos, que también se han descrito aquí, pues a la hora de negociar un convenio colectivo, por ejemplo, ¿no? Pues jugando entre las plantas, me llevo una parte de la producción aquí, me llevo una parte de la producción allá, y bueno, hoy Volkswagen dice, bueno, esto es la mitad de lo que habíamos pedido. Entendemos que sigue negociando, bueno, pues puede querer seguir negociando, pero de alguna manera todo tiene que tener también su fondo y su razón, y en este sentido colaboramos con el mayor paquete de ayudas a la industria
de la historia para garantizar el empleo. Bien, bueno, poco más me queda que decir, más allá de que yo creo que Volkswagen no solo se utiliza con fines partidistas, sino que es, de alguna manera, la piedra angular que nos tiene bastante atados en la política navarra a la hora de emprender modelo propio, ¿no? Es una suerte de dependencia, y digo suerte porque nos da empleo, proporciona riqueza, pero de alguna manera siempre obliga a que sea subalterno lo público, porque la importancia que tiene nos deja a todos temblando a la hora de que suspire o que estornude, ¿no? Yo creo que eso es una de las cosas que, como he dicho antes, tenemos que ir trabajando a medio y a largo plazo, que es, en definitiva, la construcción, utilizar todo el beneficio que Volkswagen aporta a la sociedad navarra para descentralizar, hacer más autónomo nuestro modelo productivo, menos dependiente a los estornudos de una empresa alemana, en este caso. Pues seguiremos muy pendientes y seguiremos hablando sin duda de este PERTE eléctrico y de lo que va a suponer para Volkswagen y también para toda Navarra, pero de momento vamos a hacer una pausa para la publicidad y enseguida volvemos. Hasta ahora. Hablábamos en la primera parte del debate sobre lo que va a suponer esa llegada de esa cantidad de dinero del PERTE eléctrico a Volkswagen Navarra y lo que supone Volkswagen Navarra para la economía de nuestra comunidad. Lo que quiere saber la ciudadanía es qué va a pasar con sus impuestos, en qué medida le van a afectar o no las medidas fiscales que vaya a tomar el Ejecutivo Foral y que todavía se están debatiendo. El próximo viernes, el 4 de noviembre, está previsto que el proyecto de presupuestos llegue ya a la Cámara Foral para su tramitación parlamentaria vía enmiendas. Lo que paralelamente se está debatiendo son esas medidas fiscales en las que hay más discrepancias, aunque la consejera de Economía y Hacienda y la portavoz del Gobierno se seguía mostrando hoy optimista en lograr un acuerdo cuanto antes. La visión fiscal y las discrepancias en materia de fiscalidad han sido una constante a lo largo de la legislatura, pero como digo, seguimos trabajando con la mirada puesta en ese 4 de noviembre y con la confianza y optimismo para alcanzar un acuerdo presupuestario y fiscal global. El Masai en que confía en lograr pronto un acuerdo en materia fiscal y en materia presupuestaria. Las negociaciones siguen su ritmo. Señor Ansa, ustedes no están participando en esas negociaciones. ¿Qué valoración hacen de lo que se va conociendo de momento sobre esas medidas fiscales que se podrán aprobar para el año que viene? Bueno, nosotros desconocemos lo que está negociando el Gobierno de Navarra con el Grupo Bildu. Lo que tenemos claro es que lo que no va a incluir es la deflactación progresiva de la tarifa del IRPF, que es algo que nosotros llevamos proponiendo durante varios meses y el resto de partidos ha rechazado. Lo que tenemos claro, y conociendo que bueno, la obsesión que tiene Bildu siempre por esa subida de impuestos, esa creencia de que la única forma de recaudar más es subiendo los impuestos tanto a las personas como a las empresas, lo que tenemos muy claro es que en ese acuerdo, que al final habrá acuerdo, porque este cuento ya no lo sabemos de 3 años anteriores, no solo nosotros, sino toda la ciudadanía navarra, habrá subida de impuestos en alguna de las figuras tributarias. No tenemos la menor duda. Es decir, el año pasado, por ejemplo, ya hubo una subida en el impuesto de sociedades, cuando se eliminó la deducción por la creación de empleo, ahí ya subió, pese a que ahora mismo el tipo que tenemos en el impuesto de sociedades es el más alto de toda España, con un 28%. Estamos viendo que Bildu quiere subirlo todavía más y, por lo tanto, no tenemos ninguna duda que al final de esa negociación, en alguna de las figuras tributarias que dependen de la comunidad foral, en este caso, habrá subida de impuestos. Y nosotros, bueno, pues creemos que es un momento muy complicado para la ciudadanía navarra y que lo que se tiene que hacer es tomar medidas efectivas y que de verdad se noten ahora en el bolsillo de los ciudadanos navarros, no dentro de unos meses o dentro de un año. Por eso nosotros hemos defendido esta deflactación progresiva de la tarifa del IRPF con un carácter retroactivo a 1 de enero de 2022 para que ahora las familias navarras que lo están pasando mal, lo están pasando peor, sobre todo las rentas, la clase media, rentas medias y rentas bajas,
lo noten ahora, de verdad, eso es lo que necesitan. Tenemos una inflación desbordada, cerca del 10%, es el impuesto más injusto que puede haber, porque es un impuesto silencioso. Y la deflactación de esa tarifa del IRPF que nosotros estamos proponiendo, en ese caso, no es una bajada de impuestos, sino se trata de compensar el efecto que está teniendo devastador en todas las familias navarras esa inflación desbordada, con la luz, con los combustibles, pero sobre todo en los productos básicos de la cesta, de la compra, que se han incrementado de una manera terrible y los ciudadanos lo están pagando, especialmente las familias más vulnerables. Señor Alzorriz, ¿qué tal van las negociaciones en materia fiscal? ¿Conseguirán limar asperezas en torno a ese impuesto de sociedades o no? Yo estoy convencido de que se limarán las asperezas y el presupuesto y las medidas fiscales saldrán adelante, porque hay una serie de partidos que son los que sustentan al gobierno, y en este caso EH Bildu, que han entendido cuáles eran las necesidades ciudadanas y se han puesto a trabajar para solucionarlas. El que no puede hablar de lo que está pasando es Navarra Suma, que no se ha querido sentar ni a negociar, ni siquiera a proponer. Se dedica a elucubrar y no a proponer de lo que están haciendo otros, pero la realidad es que encima de la mesa hay una propuesta fiscal progresiva y progresista que lo que intenta es pedirle más a los que más tienen para redistribuir y cubrir las necesidades de los más vulnerables. Eso es lo que es esta propuesta fiscal, que en la que hay algunas diferencias, es evidente, pero en la que nos estamos poniendo de acuerdo en lo básico y en lo fundamental. Y también hay que recordar otras figuras impositivas que van a afectar a Navarra, que hay que convenir con Navarra, que son muy importantes y que van a beneficiar y que van en ese camino que nosotros estamos marcando. Los impuestos a las eléctricas y a las grandes empresas que votaron en contra los compañeros del Partido Popular y de UPN en el Congreso de los Diputados, van a eso, van a pedir a quien más tiene y a proteger a los que menos tienen. Pero es que además de todas esas medidas fiscales hay que avanzar también en todo lo que se ha ido beneficiando o protegiendo a las personas, a las familias y a las pymes y a los autónomos, y que el Partido Popular con UPN han votado en contra, como puede ser la rebaja de 0,20 céntimos en el combustible, el IVA de la electricidad y el gas bajándolo del 21 al 5%, eso sí que es un impuesto que no beneficia de la misma manera a todos, sino que beneficia, como decía, el impuesto más injusto es el IVA, y en este caso se ha bajado. Se ha subido el salario mínimo interprofesional, se han subido los salarios con un 1,5 de manera retroactiva y un 2,5 para el año que viene. Eso también ayuda a los trabajadores y trabajadoras y a las personas más vulnerables. También el Partido Popular y UPN han votado en contra. Se han aprobado la revalorización de las pensiones, que ayuda a las personas más vulnerables con un 8,5%. Y se han aprobado en esta comunidad deflactaciones de tarifa, 2 en esta legislatura. ¿Y sabe lo que ha votado UPN y en este caso Izquierda? Que no. Votaron que no. Y ahora lo solicitan mientras dicen que no a otras cuestiones. El aumento del 15% a la renta garantizada, las ayudas a familias y empresas. Vamos a aprobar una deducción, no una deflactación, una deducción para que sea de una manera progresiva y se ayude más a quien menos tiene y menos a los que más tienen. Eso es lo que hemos pactado los grupos de gobierno y EH Bildu. ¿Saben cuánto cuesta la deflactación que pedía Izquierda y Navarra Suma en el último pleno? 14 millones de euros. ¿Sabe cuánto supone en dejar en los bolsillos de las personas que más necesitan las deducciones fiscales que hemos pactado el resto de grupos? 70 millones de euros. Vamos a ver si empezamos a hablar con claridad y empezamos a decirle a la gente la verdad. ¿Quién ayuda y quién vota en contra de las ayudas a las personas más vulnerables? Eso sí, protegiendo a los de siempre. Eso es lo que hace la derecha navarra y lo que no vamos a permitir en esta ocasión el gobierno de Navarra y los grupos que sustentamos a ese gobierno, que tenemos una mirada progresista y tenemos una mirada social, y lo que pretenden estos impuestos, y tienen que formalizarse, es que sean los que sostengan y fortalezcan los servicios públicos, que son los que nos igualan a todos los ciudadanos en esta comunidad. Señor Aznal, ¿conseguirá EH Bildu que haya esa subida al impuesto de sociedades? Vamos a ver.
Euskal Herria Bildu no está obsesionada con la subida de impuestos en ningún caso. Euskal Herria Bildu lo que defiende y lo que quiere es un sistema fiscal justo, equitativo, una redistribución de la riqueza que pueda garantizar que todas las personas tengan todos los derechos, y vamos a ver con la que está cayendo de verdad, tasas de inflación de 2 dígitos, qué está pasando con el Euribor, cómo se van a encarecer las hipotecas de todas las personas. La gente no va a entender que quien más tiene no sea el que más contribuya y el que más pague. Ustedes hablaban, en Navarra Suma proponía deflactaciones que llegaban hasta rentas de 50.000 euros. Me gustaría saber cuántas de las personas que nos están escuchando tienen unos ingresos de 50.000 euros anuales, porque en Navarra tenemos una renta media aproximada de 20 y pico mil euros. Hemos conseguido un acuerdo, los diferentes grupos, para aliviar la presión fiscal de las rentas menores de 36.000 euros vía IRPF también. Y en cuanto al impuesto de sociedades, las empresas en Navarra están en mejor situación tributaria que las del resto del Estado. Aquí tenemos un suelo teórico del impuesto de sociedades que es de un 18%, pero somos tan ambiciosos en las deducciones en el impuesto de sociedades que la mayoría de las empresas terminan pagando un 6%, un 7%, frente al infierno fiscal supuestamente padecido por las empresas navarras, que siempre comenta la derecha. Es todo lo contrario. Las deducciones en I+D, las deducciones en inversiones en activos tecnológicos, las deducciones en creación de empleo son más importantes en Navarra que en el resto del Estado. Luego no es cierto. Y vuelvo a repetir, son tiempos de garantizar derechos a todas las personas y de ser más ambiciosos en política fiscal y no proteger las rentas altas. Quiero recordar que hace un par de años se llevó a cabo una contrarreforma en el impuesto del patrimonio con Navarra Suma, Geroa y PSN, que hace que de alguna manera estemos poniendo un escudo fiscal a las grandes fortunas en esta comunidad. Pero ¿alguien puede entender esto con la situación que estamos viviendo? Desde luego en Euskal Herria Bildu pensamos que no, y que es tiempo de que esto cambie, y además ahora más que nunca con esta situación. Señor Will, ¿están satisfechos con cómo están yendo las negociaciones en materia fiscal? Estamos satisfechos con algunos acuerdos, pero no damos por cerrada la negociación hasta que no tengamos un documento definitivo. Nosotros esperamos que H. Bildu tenga suerte en esa negociación en relación al impuesto de sociedades y que de alguna manera podamos garantizar que dentro del propio impuesto se dé una mayor progresividad, porque es cierto lo que se plantea, yo creo que todos tenemos claro el diagnóstico en este sentido. Tenemos un impuesto de sociedades con unas tasas muy altas que pusimos la pasada legislatura, pero que son ficticias y que en realidad la recaudación no responde a esas tasas. No tenemos un 28% para las grandes empresas en el impuesto de sociedades, ¿no?, que tanto ha servido como ariete a la derecha para decir que esto es un infierno fiscal, ¿no? Los ingresos, la recaudación está en el 4%, en el 2%, mientras tenemos otros tipos para pymes del 23%, para micropymes del 19%, que sí que están pagando las micropymes y las pymes. Entonces, dentro del propio impuesto empresarial, a nosotros nos gustaría poner orden y que de alguna manera el que más tiene dentro de ese impuesto más pague. Bien, hablando de otros impuestos, estamos bastante satisfechos con una propuesta que hemos acordado con el Departamento de Hacienda, en este caso con los socios, que tiene que ver con dejar exentos de cualquier pago por su trabajo, cualquier impuesto por su trabajo, a las personas que cobran 1.000 euros, a los 1.000euristas, a las personas que están cobrando el salario mínimo interprofesional. Nos parece un gesto muy importante, también en línea con los incrementos del SMI en el propio Estado, ¿no? Y esto significa que no solo no van a tener que hacer la declaración de la renta, sino que el Gobierno va a tener que buscar una fórmula, que de hecho preguntamos por ella este jueves en el Pleno, una fórmula para que no se les retenga ningún dinero de su propio trabajo. Por lo tanto, van a tener una mayor disponibilidad de efectivo. Yo creo que es una noticia que tiene un alcance aproximado de 20.000 personas, y en ese sentido estaríamos aliviando la carga fiscal de las personas que peor lo están pasando por la inflación, que, como bien se ha dicho, la inflación en este sentido es el impuesto más injusto que recae sobre las personas más vulnerables, en este caso las que en función de su capacidad de pago. Se ha hablado de deflactación, es una medida que nosotros no hemos rechazado, ya se han hecho dos. La cuestión es que creemos que hay que ser más inteligente.
y utilizar el dinero público mejor y llegar a donde hace falta. Estamos planteando un gasto, en este caso sería una falta de ingresos, bien, un gasto, como bien ha dicho el portavoz del Partido Socialista, de 70 millones para rentas inferiores a 36.000. Yo creo que esto es apuntar a donde tenemos que apuntar y no a una deflactación general. Es ahí donde la capacidad de compra, la capacidad de gasto se ha visto afectada y creo que es ahí donde tenemos que hacer el esfuerzo. También este aspecto lo estamos negociando todavía, por lo tanto me pides una opinión, bueno, estamos trabajando en ello y nosotros desde luego nos gustaría que se invierta más pues, donde más hace falta, que es el leitmotiv de Podemos en este caso. Señor Ansa, si quiere responder por alusiones. Sí, tengo bastantes cosas. Bueno, en primer lugar, le puntualizo al señor Alzorriz, UPN no tiene representantes en el Congreso de los Diputados. Nos acusó de votar muchas cosas en contra UPN. UPN no tiene representantes en el Congreso de Diputados y me gustaría dejarlo claro. Decía que Navarra Suma no hace propuestas. Bueno, en septiembre propusimos esa deflactación progresiva de la tarifa del IRPF que el resto de grupos rechazaron. Por lo tanto, sí es una propuesta de Navarra Suma. Por cierto, una deflactación que sí se aplica en el País Vasco, con un gobierno del Partido Nacionalista Vasco y del Partido Socialista, que nos expliquen por qué en el País Vasco sí y en Navarra no, y en la Comunidad Valenciana, con un gobierno presidido también por el Partido Socialista, junto con Compromís y Podemos, deflactación progresiva del IRPF en rentas de hasta 60.000 euros. Los autodenominados progresistas que nos expliquen por qué en el País Vasco y en la Comunidad Valenciana lo están aplicando y por qué en Navarra no. Hablan de aplicar, que aplicó el gobierno de Navarra una deflactación del IRPF, una deflactación del 2%, con una inflación. Yo no he cortado a nadie, Miquel, luego me decís lo que queráis, pero es un 3 contra 1, déjame un poco. Una deflactación del 2% con una inflación del 10%. Es que da la risa, porque con eso sigue un 8% de diferencia. Es que eso, ¿qué deflactación es? Nosotros lo que estábamos proponiendo es que se deflacte de manera progresiva, hablábamos de entre un 6 y un 8,5%, respetando la progresividad de nuestro sistema tributario y que los navarros paguen en función de su capacidad económica real. Ahora mismo los navarros, su capacidad económica real es menor, porque tenemos una inflación que está casi o alrededor del 10%. Y seguimos pagando como si no existiese. Es decir, la capacidad real económica de los navarros es menor y están pagando como si tuviesen una por encima. Eso es un grave problema que el gobierno no está solucionando, por mucho que nos impiden aquí a contar medidas, cuando lo que está haciendo este gobierno de Navarra, autodenominado progresistas, como les gusta llamarse, los progresistas, en Navarra ahora mismo todo el mundo es más pobre. Todo el mundo es más pobre. Y no solo hablo del dato de la tasa de pobreza que hemos conocido recientemente, cómo ha subido en Navarra en el último año. Es que todo el mundo es más pobre, porque estamos con una inflación de 2 dígitos. Por lo tanto, mientras no se tomen medidas reales que vayan al bolsillo de los ciudadanos navarros, están contándonos mentiras y nos están vendiendo humo. Y por último, algo que me gustaría saber, se habla siempre del 2008. El 2008, en la crisis, presidía España el socialista Zapatero, que aplicó el mayor recorte social que ha habido hasta ahora en la historia de este país. Fue el presidente socialista Zapatero, que eso no se nos puede olvidar, que siempre se habla de lo que hizo la derecha en el 2008, no, la derecha no, el Partido Socialista Obrero Español, que estaba el señor Zapatero. Y en cuanto a esta visión que tienen de la Navarra fantástica, mire, del año 2017 al año 2021 el índice de competitividad de Navarra ha descendido 7 puestos. 7 puestos. Los navarros somos los que más IRPF pagamos, los que tenemos el impuesto, las empresas aquí, el impuesto de sociedades, el más alto de toda España, con un 28%, cuando tenemos la comunidad, Euskadi, con un impuesto menor. ¿Cómo van a venir aquí las empresas teniendo que pagar? Es decir, aquí presumen mucho de los impuestos se pagan, obviamente, para recibir unos servicios públicos de calidad. Y aquí la realidad es que los navarros somos los que más impuestos pagamos de toda España en este momento y estamos recibiendo unos servicios públicos nefastos que han tenido un enorme deterioro de la calidad que estamos recibiendo. Y basta con ir a lo que está pasando en el Departamento de Salud, con esas listas de espera y una atención primaria hecha añicos. En los últimos 7 años, cuatripartitos, pentapartitos, esta es la realidad de Navarra. Señor Alzorriz, señor Willow. Las cosas son muy claras, no es como le gustaría a UPN, sino como dicen los organismos oficiales. Y los organismos oficiales de nuestro país dicen que Navarra es la comunidad con mejor calidad de vida de toda España y dicen que Navarra tiene la menor
tasa de pobreza de toda España. Esa es una realidad. Y nosotros no aplicamos las mismas deducciones o la misma fiscalidad que País Vasco y que Comunidad Valenciana, porque no somos ni País Vasco ni Comunidad Valenciana. Somos una autonomía foral que tenemos autonomía fiscal y por lo tanto aplicaremos la fiscalidad que entendamos los que la vamos a aprobar, que es la mejor para proteger a la ciudadanía navarra, a las empresas navarras y a los autónomos y autónomas navarras. Y para eso, dentro de esta propuesta fiscal, como digo, progresista y progresiva, no solo vale con deducir y proteger, también hay que atraer. Y por eso hay deducciones para la atracción de talento, por eso hay deducciones para las empresas que invierten en inversión, desarrollo e investigación. Por eso se están estudiando impuestos verdes, porque hay nuevos tipos impositivos para nuevas fiscalidades que salen a raíz de toda la transformación de verde que se está produciendo en nuestra tierra y en nuestro país. Se va a recaudar la tasa TOBI y la tasa Google. Se va a recaudar a las grandes empresas y a los grandes bancos. Yo creo que esto beneficia, por un lado, a la clase trabajadora de nuestra comunidad, porque fortalece los servicios públicos que nos igualan a todos, porque ayuda a transformar nuestra economía para darle un futuro a nuestra tierra, porque son los que sostienen todo lo que Navarra Suma está votando en contra, ya sea en Navarra o en el gobierno o en el Estado, que es la subida de los salarios del 1,5 retroactivo este año y el 2,5 el año que viene. Lo que han impedido, lo que sostiene esos impuestos es la revalorización de las pensiones. Lo que sostienen esos impuestos es la subida del salario mínimo interprofesional. Lo que sostienen esos impuestos es la mejora de la calidad de vida de las personas, la protección de los más vulnerables. Eso es lo que tiene que hacer una reforma fiscal y no beneficiar, como siempre quiere la derecha, a los que más tienen. Protegerles a ellos es desproteger a la mayoría social de esta tierra. Y eso no lo vamos a permitir, ni ahora ni en el futuro. Y nos tendremos que poner de acuerdo los que quieren ponerse de acuerdo, los que se han sentado, porque la ciudadanía navarra tiene que saber que hay un partido que se llama Navarra Suma que se ha borrado de negociar y proponer cuando peor lo estaban pasando. Y ese tipo de partidos no merecen la confianza de la ciudadanía navarra. Y esperemos que todos se den cuenta de lo que estamos haciendo unos y lo que están haciendo otros para que tomen unas decisiones al respecto en las futuras elecciones. Señor Will, les pido más brevedad porque nos queda poquito tiempo ya. Sí, bueno, más allá del debate, este debate es habitual entre Partido Socialista y entre Navarra Suma. Es un debate sobre las virtudes, ¿no? Y sobre esa fantasmal caricatura que nos suele hacer Navarra Suma de cómo van las cosas, ¿no? Yo no quisiera entrar tanto a ese debate como explicar dónde creemos que tendríamos que seguir profundizando en redistribuir. Y voy a hablar del impuesto del IRPF. El impuesto del IRPF llega hasta una serie de personas, pero hay un montón de gente que, como además estamos ampliando, no van a tener que hacer la declaración de la renta y que no tienen ningún tipo de tratamiento fiscal ni positivo ni negativo, lo tienen neutro, ¿no? Pero sí que hay una zona poblacional de un 20% aproximadamente a los que nosotros queremos llegar y lo vamos a plantear en próximos gobiernos, programas políticos, etcétera. Tenemos ahí un 20% que lo está pasando y lo pasa muy mal y que no termina de conocer una ayuda directa, como la que estamos planteando, por ejemplo, para rentas de 32.000, no termina de conocer esas ayudas. Nosotros hemos trabajado para que lo que hoy es la renta garantizada, que es el último colchón de seguridad de cualquier cotizante, o no cotizante, cualquier navarro o navarra, pueda de alguna manera subir hacia arriba e ir protegiendo a las personas que, por ejemplo, tienen un trabajo y además están en pobreza. Y que de alguna manera la progresividad llegue desde cero hasta 300.000, 600.000, pero no dejándose una burbuja de 20% de la población en la que no se hace ningún tratamiento fiscal sobre ella. Señora Aznal.
Yo insisto. Brevemente, por favor. Sí, bueno, insisto, las empresas navarras están en mejor situación desde el punto de vista tributario y de deducciones que las del resto del Estado. Esto es así. Y yo lo que quería decir es que todas las medidas fiscales que se han llevado hasta la fecha prácticamente han consistido en una relajación fiscal. Se ha bajado el IVA de la luz, se ha bajado el IVA del gas. Cuidado, que yo no digo que no fuera necesario, pero todas estas medidas que hacen que cada vez se recaude menos, al final suelen terminar mal, suelen terminar en recortes de derechos y recortes en los sistemas públicos. Entonces pensamos que por eso, aparte de todas las medidas paliativas o de choque que se han venido tomando, son necesarias medidas de carácter estructural. Medidas de carácter estructural. Y en política económica, el bajar impuestos nunca ha servido ni ha funcionado para contener la inflación, que es ahora mismo la gran encrucijada no solo de Navarra, no solo del Estado, sino de toda Europa. Desde luego, en Euskal Herria Bildu preferimos garantizar el poder adquisitivo de las personas, adecuando los salarios a la inflación, adecuando las pensiones a la inflación. Preferimos esto mucho antes que bajar impuestos, que ya sabemos cómo suele terminar. Medio minuto solamente, porque sé que quiere añadir algo, pero nos tenemos que ir. Bueno, medio minuto, pues aquí hay un modelo fiscal por parte de los partidos de izquierdas que creen que la única forma de aumentar la recaudación es subiendo los impuestos a las personas, a los ciudadanos, creando nuevos impuestos, como nos estaba recordando el señor Alzorriz, y por contra nosotros defendemos otro modelo fiscal en el que creemos que para aumentar la recaudación lo que hay que hacer es atraer la riqueza a Navarra, atraer a las empresas, que son las que generan el empleo, y en definitiva atraer el talento y volver a hacer de Navarra una tierra referente a nivel fiscal y en todos los sentidos, que es algo que era en 2015, cuando salió UPN del gobierno, y es algo que 7 años después, por desgracia, con cuatripartitos y pentapartitos, ya no es realidad. Pues apoyen la reforma fiscal que está planteando el gobierno, que Hasta tiene aquí, deducciones en hasta aquí hemos llegado, no nos queda tiempo para etc. más. Sé que el debate da mucho de sí y sobre todo, pues no sé si les habrá quedado claro o no a nuestros espectadores y espectadoras qué va a pasar finalmente con sus impuestos. Lo sabremos pronto. Señor Ansa, señor Alzorriz, señor Arnal, señor Will, gracias. Gracias también a ustedes y buenas noches. Adiós.